Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente? Muy buenas a todos. A ver, como habéis leído el título, hoy tenemos clasezinha. Eu vou enseñar un número. Bueno, gente, vamos a explicar cómo funciona esta calculadora de CryptoMines Reborn, ¿vale? Hay mucha información, ¿vale? Hay muchas cosas que tenéis que tener en cuenta para poder crear una flota y para ver si os sale rentable dentro de lo que tenéis pensado. Así que prestad mucha atención y ver que esto de momento son valores aproximados, ya que el juego todavía no sale. Y ya cuando salga, pues ya podréis rellenar todos esos sitios que os dan el valor más o menos final de lo que obtendríais jugando al juego, ¿vale? Esto es jugando al juego. Entonces vamos. Como veis, tenemos aquí algunos cuadraditos que están con el borde amarillo. Estos son los cuadraditos que nosotros vamos a poder editar, ¿vale? El resto no hace falta que toquéis. El resto ya la calculadora hace sus cosas. Entonces, supongamos... aquí tengo el ejemplo con el planeta 4, ¿vale? Digamos que quiero ir al planeta 4 porque me han dicho que es muy rentable y que es más o menos baratillo de ir. Veamos. Planeta 4. Lo primero que tengo que editar. ¿Cómo quiero ir al planeta 4? ¿Vale? El creador de flotas. ¿Cómo quiero ir al planeta 4? Vale, para el planeta 4 necesitaría 400 de MP, ¿vale? ¿Qué opciones tengo? 4 trabajadores de 100 de MP. Probablemente eso sea caro. Podemos probar con, yo que sé, 8 trabajadores R2 y estaríamos descontándonos un poco de contratos para poder llegar. Entonces ahí lo que vosotros veáis. Supongamos, yo voy a hacerlo con 4 trabajadores, 2 naves R2 y para adelante, ¿vale? Luego ya vosotros podéis editar y haceros vuestros cálculos mentales de voy a comprarme R2 y un R1 porque me salió una R3 con un minteo. Ahí ya vosotros hacéis vuestras milongas. Pero en la calculadora vamos a usar los números enteros, ¿vale? Vale, entonces usamos planeta deseado, planeta 4. Rareza de mis naves, R2. Voy a usar 2 naves R2 para meter 4 trabajadores, ¿correcto? El valor aproximado por cada trabajador. Vale, aquí un trabajador de 100 de MP probablemente cueste alrededor de entre 120 y 140 dólares, ¿vale? Aproximado, creo yo, medido en mi experiencia y lo que creo que pueda costar. Puede costar más, puede costar menos. Si vosotros creéis que os va a costar otro valor, lo podéis poner aquí. Yo qué sé, ponerle 110 dólares. Tened en cuenta que ahora un minteo en CryptoMines Reborn no cuesta 20 dólares, cuesta 50, ¿vale? Así que ojo con eso. Y tenéis aquí abajo las probabilidades de que os salga cada cosa. Por si tenéis ahí ganas de hacer algún cálculo de cuánto me debería tocar, pues podéis hacerlo, ¿vale? Entonces, 110 dólares. Planeta deseado 4, 4 trabajadores. Valor aproximado por nave. Como voy a comprar naves R2, no deberían ser muy caras. No mucho más caras que el minteo. Entonces, pues 60 dólares. Un minteo cuesta 50, supongamos que 60 dólares. Si tú crees que por casualidad van a llegar más baratas que 50 dólares, pues lo pones. Si crees que cuestan justo 50 dólares, pues lo pones. Tan sencillo, ¿vale? Yo lo voy a dejar en 60 dólares, ¿vale? Y el precio de 400 de Stardust. Vale, esto es importante. Tú, cuando quemas un trabajador R1, te dan 400 de Stardust, ¿vale? Y el Stardust es lo que vas a necesitar para reparar tus flotas, ¿vale? Las flotas se nos van a ir dañando, se nos van a ir desgastando conforme vamos haciendo expediciones. Entonces necesitamos saber cuánto nos van a cobrar por reparar nuestras flotas. Aproximadamente yo creo que va a costar unos 35 dólares. Si tú crees que cuesta 25, más de lo mismo, le cambias el valor y ya está, ¿vale? Ya estaría. Ah, el win rate de la flota. Para ver el win rate de la flota, lo que hacemos es irnos a la segunda pestaña. Vale, ¿veis aquí abajo? Tenéis dos pestañas. Una de la calculadora y otra de datos. Vamos a la de datos. Y tenéis que buscar vuestra flota. Sería que voy a ir al planeta 4. Y como mis naves van a ser R2, tendría de rango C. Por lo tanto, tendría un 74% de win rate. Vuelvo a la calculadora y le pongo el 74%.
¿vale? Entonces, con estos valores ya puestos, volvemos a revisar. 74%, sí, naves 2 R2, que me dan 4 huecos, perfecto. 4 trabajadores, MP 400. Esto se pone automáticamente cuando pones el planeta deseado. El Stardust creo que va a costar $35. Valor aproximado por cada trabajador, creo que costaría unos $110, ¿vale? Planeta deseado, planeta 4. Rareza de mis naves, pues rareza 2, son R2. Y valor aproximado de cada nave, pues $60, supongamos. Vale, entonces la calculadora nos diría que el coste de nuestros trabajadores sería de $440, ¿vale? El coste de las naves sería $120. Y el coste de la flota, estos dos, sumado más el coste del primer hangar, que sería el hangar que necesito para poder poner una flota, un total de $610, ¿vale? Esto es lo que necesitaría, más o menos, para empezar a ir al planeta 4. Dependiendo del planeta al que vayáis, el número que os salga aquí puede no ser acertado con respecto al tiempo que podéis jugar. Por ejemplo, digamos que quiero ir al planeta 1. Al planeta 1 yo quiero ir y en 4 días voy a tener que reparar. Vale, como yo tengo que reparar y a partir del día 7 es cuando recién empiezo a ver partes de lo que he conseguido con mis expediciones, el número que me salga aquí tengo que sumarle el costo de reparar esa flota. Entonces esto lo que te dice nada más es cuánto necesitarías para poner a trabajar tú, o sea, para tener tu flota, cuánto te cuesta la flota. Luego ya trabajarla, los costos de fuel para los 7 días, todo eso ya sería un coste aparte, ¿vale? Eso lo puedes ver aquí, en plan, por ejemplo, planeta 4, mi desgaste va a ser de 8% por cada expedición. La recompensa bruta del planeta 4 son 103 Dark Matter. El aumento bruto, esto es el Dark Matter que me sube de ir al planeta 3 al 4. ¿Vale? Sin más, es esta diferencia. Costo de contratos al día. Los costos de contratos están puestos a 1,4, que es lo que pone el white paper que te cuesta más o menos un contrato, multiplicado por el número de trabajadores, ¿vale? Evidentemente, si compras 14-30 días de contrato, tienes un descuento. Entonces, eso no está puesto aquí, pero si os vale para sacar vuestros cálculos de que los contratos os costarían menos, ahí están. Vale, el costo del fuel, esto es estático, es lo que te cuesta, o sea, lo que vas a ganar, es el 10% de lo que vas a ganar. En plan, 10 lo que vas a ganar multiplicado por 0,1. Sin más, estático. Ganancias medias, vale, esto es la ganancia bruta multiplicado por el porcentaje de win rate que tengo, que sería un 74%, ¿vale? Tengo aquí una columna con el win rate al 20%. A ver, lo de los busteos de win rate, tú si te busteas 10, 15 o 20%, el juego te va a coger de las ganancias un 10, un 15, un 20%. Entonces, te quitan lo que te dan, prácticamente. Más $3 que estás pagando por crear ese contrato, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que a largo plazo, en plan 100 tiradas, 1000 tiradas, no es rentable usar los contratos. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo, menos $3, ¿vale? Entonces, ¿no tenemos que usarlos, Jain? Pues creo que sí deberíais usarlos al menos los primeros días para poder asegurar un dinero a la hora de reparar vuestra flota, ¿vale? Porque, por ejemplo, esto está creado para que no suceda lo que pasó en Cryptomines Legacy, de que, vale, me creo mi flota, tengo que aceptar 3 de 5 días y fallo 5 días, porque mi win rate era muy malo.
Entonces, para evitar estos problemas, os recomiendo usar el 20%, el 15%, lo que podáis de win rate para subir vuestras posibilidades de ganar y que no os suceda eso de que has fallado más días de los que en teoría deberías fallar y no te llegue para poder reparar tu flota, ¿vale? Entonces, recomendable los primeros días, ¿vale? Luego ya olvidaos de eso. Bueno, o si os sentís más seguros, igual digo, mira, yo no me la juego, voy con el 90 y pico % y ya tengo mis números. Pues vais con ello, ¿vale? Vale, ganancias totales. Esto es las ganancias medias, que es, ya lo explicamos, la bruta multiplicado por el win rate. Y ahora restaríamos el costo de los contratos al día y el costo del fuel, ¿vale? Con lo que me quedan 60,32 Dark Matter, ¿vale? Ok. Días sin reparar. Según el white paper, para ir al planeta 4 con 400 MP, mi desgaste es de 8%. Entonces, teniendo en cuenta que mi flota tiene un 100% al principio, podríamos ir 13 veces antes de tener que reparar la flota, ¿vale? Entonces, los costos para reparar esta tablita no está por ninguna parte, ¿vale? Esta tablita está hecha a base de escalar los números que están puestos en el white paper. En el white paper el costo de reparación te pone el de 100, el de 500, el de 1000, 2000, 3000, 4000 y así sucesivamente. Yo lo que hice fue coger esos valores y utilizar los valores medios entre cada threshold para poder ajustarlos al MP que tengo en cada planeta, ¿vale? Entonces esta tablita es Dios. Para reparar mi flota el día 14, bueno, el día 13, cuando queráis repararla, me costaría 489 dólares, ¿vale? Entonces, mis ganancias antes de reparar, en plan, sin que yo repare y mi flota jodida, tendría en mi Dark Matter un claimed 723 dólares aproximadamente. Y después de repararla me quedaría con 235 dólares. ¿Qué es lo que sucede? Al hacer esto, estáis retrasando vuestro ROI, ¿vale? Porque supongamos que... A ver. Digamos que no tuviéramos que reparar, como hacíamos en CryptoMines Legacy. Nosotros de estos 700 dólares... seguiríamos subiendo y subiendo y subiendo y recuperaríamos ese ROI mucho antes. Pero como ahora nos meten ahí una tajada grande de un coste de reparación, volvemos atrás y tenemos que empezar a seguir subiendo. Y así constantemente con cada ciclo de reparación hasta que podamos conseguir el ROI limpio, ¿vale? Sin que nos pida otra vez una reinversión de lo que todavía no recuperamos, ¿vale? Con esto en mente, mis ganancias diarias menos el desgaste diario de mi flota serían 20 dólares al planeta 4. Con 20 dólares al planeta 4 tardaríamos 31 días, con estos valores que hemos puesto aquí, en recuperar 610 dólares. Y así, gente, es como se usa esta calculadora. Eso sería todo, gente. Muchas gracias por ver el vídeo. Si tenéis alguna duda, consulta, cualquier pregunta, o queréis aprender a usar bien la calculadora o ver cualquier cosa de CryptoMines, no dudéis en venir a saludarme en mis streamings, ¿vale? Estoy todos los días prácticamente a las 10 de la noche hora España. Así que eso, tenéis mis redes en la descripción, ¿vale? Chao, chao.